Un adolescente se aferra a la parte trasera de una bicicleta con la intención de obligarla a detenerse, pero el ciclista se percata de inmediato y estalla en un ataque de furia. El joven es arrojado con violencia al suelo, queda descompuesto y aturdido, aunque aún así señala al hombre con gesto acusador. El sujeto descarga su ira y se marcha indignado, sin notar que toda la escena ha sido grabada en secreto por una mujer. La situación adquiere un tono inquietante cuando el video se proyecta en la pantalla gigante de una empresa y se revela que, en realidad, aquel hombre parecía estar gritándole al vacío. Frente a las miradas y preguntas del público, Joward permanece inexpresivo, incapaz de justificar su comportamiento errático. Nadie imagina que los golpes de la vida ya lo han destrozado por dentro, dejándolo atrapado entre la realidad y sus propias alucinaciones. Tiempo atrás, Joward era una figura legendaria en el mundo de la publicidad en Nueva York, un hombre capaz de encender cualquier sala con sus discursos apasionados. Solía afirmar que el amor, el tiempo y la muerte eran las tres verdades fundamentales que unían a todos los seres humanos. Sin embargo, una tragedia inesperada le arrebató a su hija de apenas 6 años. De un día para otro, aquel magnate carismático se volvió silencioso y distante, perdió su entusiasmo y quedó emocionalmente anestesiado ante la vida y el trabajo. En la oficina deambula como un cuerpo sin alma, dedicando horas a construir complejas cadenas de dominó solo para verlas caer. Su esposa, incapaz de soportar el dolor desgarrador ni de convivir con un hombre consumido por el duelo, decidió marcharse. Desde entonces, el mundo de Joward quedó sumido en la oscuridad, y él cortó todo vínculo con quienes lo rodeaban, encerrándose en una prisión de sufrimiento por la pérdida de su hija. Su único desahogo consiste en escribir 3 cartas dirigidas a conceptos abstractos: el amor, el tiempo y la muerte. Más que simples cartas, esos textos son una conversación con su propio dolor, una manera de interrogar al universo sobre la razón de tanta desgracia. La caída emocional de Joward no solo lo ha destruido a él, también ha llevado a la agencia que fundó al borde del colapso, con clientes importantes retirándose y la bancarrota amenazando en el horizonte. Aún así, surge una oferta inesperada. Alguien está dispuesto a comprar la empresa por un valor muy superior al del mercado. Para sus socios, Whit, Claire y Simon, la propuesta representa una salvación y una enorme ganancia económica. Sin embargo, Joward se muestra obstinado y se niega a firmar el acuerdo de venta. Su negativa desespera a los 3, que no están dispuestos a dejar escapar esa oportunidad. Finalmente deciden unirse para demostrar que Joward no está mentalmente apto para dirigir la compañía. Si logran probar su inestabilidad, podrán forzar la venta y alcanzar sus objetivos. Cuando la amistad se mezcla con el dinero, la naturaleza humana enfrenta su prueba más dura. Una investigadora privada contratada por ellos consigue las cartas que Joward escribió. En ellas se percibe su desesperación, pero sus palabras confusas no bastan para probar que ha perdido la cordura. Como Joward escribe a diario al amor, al tiempo y a la muerte, surge una idea arriesgada: contratar actores que encarnen esos conceptos y hacerle creer que esas entidades existen. Encuentran a una compañía teatral con dificultades económicas y convencen a 3 intérpretes para que representen al amor, al tiempo y a la muerte. El plan consiste en que aparezcan en la vida de Joward, aseguren haber recibido sus cartas y entablen conversaciones con él. La intención es empujarlo a comportarse de manera aún más extraña, registrar todo en video y usarlo como prueba de su supuesto desequilibrio. Mientras tanto, Joward intenta salvarse a su manera. Con frecuencia se detiene frente a la ventana de un grupo de apoyo para personas en duelo, observando en silencio a quienes comparten la pérdida de un ser querido. Aunque anhela entrar, le falta valor para cruzar la puerta. En otra ocasión, sentado solo en un banco del parque para perros, es abordado por Brigitte, quien interpreta a la muerte. Ella recita fragmentos de la carta que recibió y afirma ser la muerte a la que él escribió. Joward queda desconcertado ante la aparición física de aquello que solo existía en su imaginación y huye presa del pánico. Brigitte lo sigue, exponiendo su visión sobre la muerte con serenidad inquietante.
Sus palabras lo confunden aún más, llevándolo a creer que algo no funciona bien en su mente. Más tarde, Brigitte informa a Simon que Joward está alterado y comienza a dar crédito a su identidad. Durante una conversación, Simon deja escapar un secreto que ha guardado durante años. Padece una enfermedad terminal y nunca se atrevió a contárselo a su familia. A los 16 años fue diagnosticado con mieloma múltiple y ha luchado en silencio desde entonces, pero su estado se agravó 2 semanas antes del nacimiento de su hijo. Simon comprende mejor que nadie que la muerte es un destino inevitable. Incapaz de prolongar su vida, solo intenta asegurar el bienestar económico de su familia. El miedo a la muerte y a dejarlos desprotegidos lo llevó a esconder la verdad, sin advertir que lo que realmente necesitan es su valentía y su responsabilidad. Esa misma noche, Joward reúne el valor para entrar finalmente al grupo de apoyo. Allí comprende que la pérdida no es un castigo exclusivo y que el dolor puede compartirse y escucharse. Sin embargo, cuando la coordinadora, Madeleine, le pregunta el nombre de su hija, la herida abierta resulta insoportable y él se niega a enfrentarse a la realidad. Madeleine percibe su fragilidad y lo sigue discretamente al exterior, animándolo con paciencia a dejar atrás el pasado y abrirse a una nueva etapa. Incluso comparte su propia experiencia para tenderle la mano. Pero los años de represión y la añoranza profunda mantienen a Joward atrapado, incapaz de soltar el sufrimiento. En medio de ese abatimiento, Raffi, quien encarna al tiempo, lo espera en su oficina. Saca la carta que Joward escribió, repleta de reproches en los que acusa al tiempo de ser un hipócrita. Según Joward, las personas elogian al tiempo por sanar heridas, pero ignoran que también marchita la belleza y deteriora todo lo que toca. Para él, el tiempo es un ladrón que le arrebató a su hija y un verdugo que arrasa con lo que ama. No obstante, pasa por alto que el tiempo es el regalo más imparcial, que no favorece a nadie. Raffi lo confronta, señalando que jamás ha intentado comprenderlo y que solo se enfoca en lo que perdió, sin valorar el tiempo que aún le queda por vivir. Ante aquel reproche, Joward queda sin palabras. Su vacío interior queda al descubierto, desnudo y evidente, pero aún así se siente incapaz de reaccionar. Más tarde, Claire busca a Raffi para preguntarle cómo había reaccionado Joward, pero él esquiva la pregunta y en cambio le habla de que el tiempo no es más que una ilusión persistente. En realidad, desde la primera vez que Raffi conoció a Claire, comprendió que ella llevaba tiempo intentando quedar embarazada mediante inseminación artificial. Para todos, Claire siempre ha sido una mujer fuerte y exitosa en su carrera. Sin embargo, ahora que ha pasado de los 40, siente que dejó atrás la etapa ideal para formar una familia. Su deseo de convertirse en madre sigue vivo, pero no ha logrado cumplirse. Esa misma noche, mientras Joward cena en un restaurante, Amy, quien interpreta al amor, aparece frente a él. Desde que perdió a su hija, Joward percibe el amor como una criatura cruel que solo trae sufrimiento. No obstante, en la mirada de Amy se percibe un dolor profundo e imposible de ocultar. Sentado frente a ella, Joward se siente desconcertado. La herida que dejó la muerte de su hija es tan profunda que le resulta imposible soltarla y avanzar. Más tarde, Amy busca a Whit y le confiesa que siente que su actuación es pésima. Teme no ganarse la confianza de Joward y considera abandonar el plan. Whit intenta tranquilizarla y le asegura que puede lograrlo. Por fuera parece seguro y sereno, pero en el fondo también está atrapado en el caos de su propia vida. Obsesionado con el prestigio y el éxito, Whit permitió que la ambición lo dominara y descuidó a las personas más valiosas de su entorno. Su relación con su hija se deterioró tras años de ausencia emocional, levantando un muro de distancia entre ambos. También trató su matrimonio con ligereza, lo que terminó por destruir su familia. Más adelante, el grupo se reúne en el teatro para planear el siguiente paso. Como ya han alterado la estabilidad mental de Joward, ahora necesitan provocar una escena pública que confirme su supuesta locura. Sin embargo, Amy rechaza la idea de inmediato, considerándola cruel e injusta. Recuerda que fue Joward quien los guió con entusiasmo, quien les enseñó a sobrevivir en el mundo empresarial y quien compartió generosamente el éxito con ellos. Ahora que él atraviesa su momento más oscuro, en lugar de apoyarlo,
Están dispuestos a aprovecharse de su debilidad. Incapaz de aceptar esa traición, Amy abandona la reunión indignada. Mientras tanto, el estado emocional de Joward empeora. Reuniendo fuerzas, decide buscar a Madeleine para desahogarse y confesarle sus inseguridades y su dolor. Incluso comienza a sospechar que el duelo le está provocando alucinaciones. Durante la conversación descubren que comparten una experiencia similar. Ambos se divorciaron tras perder a un hijo. Ese sufrimiento común los llevó a desconfiar del amor y a separarse para huir de un pasado marcado por la tragedia. Sin embargo, Madeleine le explica que, pese al divorcio, ella y su exesposo nunca dejaron de amarse. Mientras habla, le muestra una carta que él le dejó el día en que firmaron la separación. Conmovido, Joward abre su corazón sin reservas. Pero a diferencia de él, Madeleine no se dejó arrastrar por la tristeza. Decidió enfrentarla con valentía. Comprendió que la vida no es un camino sin obstáculos y que solo atravesando la tormenta se puede apreciar el arco iris. Joward, en cambio, todavía no ha afrontado plenamente su dolor. Whit, decidido a no rendirse, vuelve a buscar a Amy y le ofrece 5 veces el pago original para que continúe interpretando al amor. Ella rechaza la oferta, sin dudar. Para Amy, el amor verdadero implica aceptación, vulnerabilidad y la valentía de arriesgarse, no una transacción basada en intereses. Le deja claro que solo colaborará si Whit deja a un lado su orgullo e intenta recuperar sinceramente el cariño de su hija. Ese mismo día, Rafi intercepta a Joward en su camino a casa y lo confronta con palabras implacables, buscando derrumbar por completo sus defensas. La rabia que Joward había reprimido durante tanto tiempo finalmente estalla. Grita, acusando al tiempo de ser despiadado, de arrebatarle todo lo que amaba y de arruinar su vida. Tras liberar su furia, se marcha cargado de resentimiento. Toda la escena queda guardada por la investigadora privada contratada por Whit. Destrozado emocionalmente, Joward desciende al metro y observa el incesante flujo de personas que corren movidas por el amor y sus propias metas, mientras él permanece solo, aislado en su dolor. En ese momento, reaparece Brigitte. Cansado de su insistencia, Joward apenas le presta atención. A diferencia de Rafi, ella no lo confronta con dureza. Le habla con serenidad, compartiendo su propia visión sobre la muerte. Le explica que la muerte no es el final de la vida, sino parte esencial de ella, y que precisamente por su existencia, la vida adquiere sentido y urgencia. Sin embargo, Joward desestima sus palabras, considerándolas frases vacías. Está convencido de que nadie, sin haber vivido su sufrimiento, tiene derecho a indicarle cómo sobrellevarlo. Esos instantes de belleza inesperada en medio del dolor no pueden imponerse desde fuera. Deben descubrirse de manera personal. Al salir de la estación, Amy vuelve a acercarse a él. Tras tantas sacudidas emocionales, su corazón, aunque todavía herido, parece un poco más sereno. Amy insiste en hablarle sobre el verdadero significado del amor, recordándole que, aunque implique sufrimiento, es la razón que sostiene la vida. Las emociones, tanto dulces como amargas, forman parte de esa experiencia, pero Joward se siente traicionado por la realidad. En otro tiempo creyó que el amor era su fuerza, y que la sonrisa de su hija contenía toda la belleza del mundo. La pérdida destruyó esa certeza. Las palabras de Amy atraviesan la coraza que había construido y reavivan el dolor que intentaba mantener dormido. Sin embargo, se siente tan agotado que apenas puede percibir algún consuelo. El plazo para la venta de la empresa se acerca y Joward sigue negándose a firmar. Ante la desesperación, los socios recurren a su último recurso. Durante una reunión del consejo, proyectan en la pantalla el video manipulado. En las imágenes, Joward aparece gritando al vacío, comportándose como si hubiera perdido la razón. Frente a las preguntas de los directivos, apenas logra articular frases inconexas. Sus ojos reflejan confusión, impotencia y una profunda sensación de abandono. En ese instante, Joward termina convenciéndose por completo de que el amor, el tiempo y la muerte no fueron más que alucinaciones creadas por su mente, fantasías que nunca existieron realmente. Al ver cómo lo han llevado una y otra vez al límite, Claire ya no puede soportarlo más y decide revelar toda la verdad. Confiesa que aquella farsa fue un plan cuidadosamente organizado por ella,
Simon y Whit. Jamás imaginó que la estrategia terminaría causando un daño tan profundo en Joward. Impulsados por sus propios intereses, dejaron de lado su dolor y lo utilizaron como pieza de un juego que nunca debió existir. De manera inesperada, Joward no reacciona con ira. En realidad, ya había comprendido lo que ocurría. Lejos de guardar rencor, les agradece sinceramente, consciente de que la empresa necesita seguir adelante. Finalmente deja atrás su resistencia y acepta firmar el contrato de adquisición. Permanece en silencio durante largos segundos frente al documento final, como si ese gesto encerrara un significado mucho mayor, y al final estampa su firma. Solo entonces los demás entienden por qué se había negado durante tanto tiempo. Joward había creado un fideicomiso con sus acciones de la empresa, nombrando a su hija como beneficiaria. Firmar no significaba desprenderse de la compañía, sino aceptar de manera definitiva que su hija ya no estaba. No se aferraba al negocio, sino al último vínculo simbólico que lo unía a ella. Más adelante, Simon reúne el valor para confesarle a su esposa la enfermedad que había ocultado durante años y decide enfrentar la situación con honestidad. En lugar de dejarse consumir por el miedo, opta por aprovechar el tiempo que le queda y reparar el vacío que su silencio generó en su familia. En los momentos finales de su vida, elige despedirse con serenidad, rodeado de amor y sin arrepentimientos. Claire, por su parte, comienza a comprender el verdadero significado del tiempo. Acepta su edad y enfrenta con valentía sus deseos más profundos. Deja de huir y empieza a construir activamente la vida que siempre quiso. Whit también abandona su ambición desmedida y su obsesión por el éxito, esforzándose por reconstruir la relación con su hija y sanar el daño que provocó. Descubre que la mayor sabiduría no está en perseguir ganancias sin límites, sino en saber elegir y valorar los afectos auténticos que nos rodean. En la víspera de Navidad, Joward llama a la puerta de Madeline. Con una mezcla de nostalgia y esperanza, ella le entrega la carta que su exesposo le dejó el día del divorcio. Al volver a mencionar a su hija, el dolor reprimido vuelve a punzar en el corazón de Joward. Entonces, Madeline reproduce un video grabado antes de la muerte de la niña. En la grabación, Joward aparece junto a su hija, ambos sonrientes. La pequeña, con una voz dulce e inocente, repite cuánto lo extraña. En ese momento, todas las barreras que él había levantado se derrumban. Sus ojos se enrojecen y las lágrimas corren libremente por su rostro. Es entonces cuando se revela la verdad. Madeline es en realidad la exesposa de Joward. Tras la muerte de su hija, ninguno de los dos supo cómo afrontar el dolor. Se culparon mutuamente, se evitaron y terminaron separándose, aunque nunca dejaron de amarse. Aquellas fichas de dominó que caían una tras otra no representaban el final, sino el comienzo de algo distinto. El sufrimiento no era una cadena que los ataba, sino una marca de crecimiento. Finalmente, Joward y Madeline caminan tomados de la mano por el puente de Brooklyn, bañados por una luz cálida y suave. En la pasarela, Amy, Rafi y Brigitte los observan en silencio antes de perderse entre la multitud. Una sonrisa auténtica vuelve al rostro de Joward, no porque haya olvidado el dolor, sino porque ha aprendido a aceptarlo. El título de la película, Collateral Beauty, encierra un significado profundo. Cuando una tragedia golpea con fuerza, cuando la vida parece desmoronarse y el dolor se vuelve interminable, aún pueden existir pequeñas bellezas ocultas entre las grietas del sufrimiento. Esas bellezas son la calidez que nace en medio de la ruptura, la esperanza que surge del dolor y la redención que se asoma incluso en la desesperación. La historia invita a valorar el amor, respetar el tiempo, comprender la muerte y vivir con plenitud, sin traicionarse a uno mismo ni ignorar la belleza que, aún en la adversidad, sigue presente en el mundo. Espero te haya gustado el video.